Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Busque por favor Efesios capítulo 4, el verso 1. Por favor, Efesios capítulo 4, verso 1 al 3. Vamos a leer la palabra del Señor. Ya lo tenemos todos, Efesios capítulo 4, verso 1 al 3. Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Dice así: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. Hasta ahí vamos a leer la palabra del Señor. El tema es la unidad de la iglesia. Cuando tenemos diferentes Biblias, ¿verdad? En el escrito que tengo de nuestro pastor nos pone 3 diferentes Biblias. Una es la Biblia Reina Valera, revisada 1960. La otra Biblia es Dios Habla Hoy, versión 1998. Y por supuesto también la Nueva Traducción Viviente. Y hay una más que es el mensaje de Dios para mí. En cada una de ellas nos refleja algo muy especial. Y en lo que es la Biblia Reina Valera, dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de nuestra vocación. La Biblia Dios Habla Hoy dice: por esto yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que se porten como deben hacerlo los que han sido llamados por Dios, como lo fueron ustedes. Sean humildes y amables, tengan paciencia y sopórtense unos a otros en amor. Procurar mantener la unidad que proviene del Espíritu Santo por medio de la paz que une a todos. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como Dios ha llamado a una sola esperanza. Esta es la Biblia Dios Habla Hoy. En la Nueva Traducción Viviente, del verso 1 al verso 3 del libro de Efesios capítulo 4, dice en la Nueva Traducción Viviente: por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes, amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz, pues hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Esta es la versión Nueva Traducción Viviente. Y el mensaje de Dios para mí dice del verso 1 al verso 3: así pues, yo, prisionero por amor al Señor, les exhorto a que lleven una vida en constancia, una vida en consonancia con el llamamiento que han recibido. Sean humildes, amables, comprensivos, soportados unos a otros con amor. No ahorren esfuerzos para consolidar como ataduras de paz la unidad que es el fruto del Espíritu, un solo cuerpo y un solo espíritu, como la esperanza a la que han sido llamados. Pablo, óigame bien, Pablo no exhorta a los efesios a guardar la unidad. Oiga, va a decir: ¿qué está diciendo usted? Pablo no exhorta a los efesios a guardar la unidad, no hacerla. La unidad ya viene como regalo de parte de Dios concedido a Cristo en sus oraciones. Escúcheme bien. Pablo no está exhortando a los efesios a guardar la unidad, no hacerla. La unidad ya viene como regalo de parte de Dios concedido por Cristo por sus oraciones.
Cuando nosotros vamos al libro de Juan, por favor, vamos al libro de Juan. Quiero que vaya comprendiendo esto. Juan capítulo 17. Y vamos a leer el verso 22 y verso 23. ¿Ya lo tiene? Juan capítulo 17, verso 22 y verso 23. Mire lo que dice la palabra del Señor en la Biblia Reina Valera 1960, por supuesto revisada. Dice: la gloria que me diste, yo se las he dado, para que sean uno, así como nosotros somos unos, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Escuche bien lo que está diciendo en la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 17. Se lo voy a leer en la Biblia Reina Valera 1960, que es la Biblia más que nada la que ustedes manejan, la que la acabo de leer, la Biblia Reina Valera 1960, pero revisada. Pero eso lo voy a leer en la Biblia Reina Valera regular. El verso 22 al 23 de Juan capítulo 17 dice así: la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Ponga atención, porque aquí hay algo muy especial. La unidad ya viene como un regalo de parte de Dios, concedido a Cristo por sus oraciones. Antes de partir el Señor, por supuesto, Él está orando, y al estar orando, pues Él está pidiendo que sean uno con Él, así como Él es uno, y que se mantenga. Entonces ya la unidad ya viene en el Señor. Y es aquí donde de pronto nosotros podemos ir a diferentes escrituras. Vamos a encontrar que, por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando está escribiendo a la iglesia en los Corintios, capítulo 12 y el verso 12, por favor no se despegue del libro de Juan y vaya manteniendo las escrituras que le estoy diciendo. Pero quiero que vayamos a 1 Corintios, capítulo 12 y el verso número 12. El verso 12 dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, si muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos, libres, a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Así es que ponga atención, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Entonces vamos por la palabra del Señor. De alguna forma Dios nos va diciendo algo muy precioso, que el cuerpo está unido por las coyunturas, y aunque son muchos miembros, son un solo cuerpo. Entonces la oración que está haciendo el Señor Jesús en Juan capítulo 17, usted puede leer desde el verso 1, por supuesto, pero quise llevarlo exclusivamente al punto donde queremos que nos demos cuenta que la unidad ya viene como un regalo de parte de Dios, concedido a Cristo por esa oración. Y el Señor Jesús está haciendo esta oración. Mire, vamos a leer desde el verso 20 de Juan capítulo 17. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Oiga bien, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Verso 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Fíjese bien lo que Dios, o el Dios manifestado en carne, Jesús, está diciendo. Para que todos sean uno. Está hablando de una unidad. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también sean uno en nosotros, para que todo el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos
y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Ponga mucha atención porque esto es importante. Si usted se da cuenta, aquí está Jesús haciendo una oración, y la oración es que haya una unidad. Por lo tanto, la unidad que tiene que haber en la iglesia, y cuando el apóstol Pablo está hablando de solícitos en guardar la unidad en el espíritu, no está hablando, ¿verdad? O Pablo no exhorta a los efesios a guardar la unidad, no hacerla. La que Pablo está diciendo es que la unidad ya viene como un regalo de parte de Dios, concedido a Cristo en sus oraciones, como lo hemos leído. Ahora, Pablo exhorta, óigame bien, exhorta, no está exhortando a guardar. Pablo está exhortando a mantener la unidad que proviene del Espíritu Santo. O sea, ya esa unidad, desde el momento que estamos unidos nosotros a Cristo y que somos bautizados en un solo Espíritu, que es Cristo, ya ahí está la unidad. Y estoy hablando de la unidad dentro de la iglesia, llámese congregacionalmente o a nivel general. Dios nos exhorta, ¿verdad? O la exhortación que el apóstol Pablo está haciendo, inspirado por el Espíritu Santo, es a mantener la unidad que proviene del Espíritu. En Gálatas capítulo 5, el verso 22 al 23. Por favor, vamos a Gálatas capítulo 5, verso 22 y el verso 23. Gálatas por capítulo 5, verso 22 y verso 23 dice de esta manera: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia y benignidad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, el Señor, a través del apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, del verso 1 al 3, nos está exhortando a mantener la unidad que proviene del Espíritu, ¿verdad? Y esto es algo muy precioso. El verso 3 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. Ahora, acabamos de leer Gálatas capítulo 5, verso 22 al verso 23. Y en Gálatas capítulo 5, verso 22 al verso 23 nos dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Y eso es algo precioso, ¿verdad? Y vemos que en las diferentes porciones de la Escritura, de Efesios capítulo 4, verso 3, y en las diferentes, podríamos decir, en las diferentes no porciones, sino en las diferentes traducciones de la Biblia que encontramos o que les leí, dice solícitos en guardar la unidad en el Espíritu, es el que en el vínculo de paz, que es la Reina Valera. En la traducción lenguaje actual dice: hagan todo lo posible por vivir en paz para que no pierdan la unidad del Espíritu. En la Biblia Nueva Traducción Viviente dice: hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu, enlazados mediante la paz. Entonces, vemos que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, dice: exhorta a mantener la unidad que proviene del Espíritu. La unidad, óigame bien, la unidad la trae el Espíritu Santo desde que nos convertimos a Cristo. Ya leíamos Juan capítulo 17, el verso 22, bueno, desde el verso 20 hacia adelante, como el Señor en esa oración está diciendo que seamos uno. O sea, ya Dios de alguna manera está haciendo esa oración para que nosotros seamos uno y que no haya esas divisiones. La unidad de la iglesia tiene que ser siempre en estas condiciones. Ahora, la unidad la trae el Espíritu Santo. Póngame atención, la unidad la trae el Espíritu Santo desde que nos convertimos a Cristo. Vamos por favor al libro de los Hechos, capítulo 4, verso 32. Libro de los Hechos, capítulo 4 y el verso 32. ¿Ya lo tiene? Mire lo que dice la palabra del Señor en la Biblia Reina Valera 1960. Libro de los Hechos, capítulo 4, verso 32 dice: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y una alma, y ninguno decía ser suyo propio de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. La multitud de los que habían creído eran de un corazón y de un alma.
En la Biblia Dios habla hoy, esta misma porción dice, todos los creyentes, que eran muchos, pensaban y sentían de la misma manera. En la traducción lenguaje actual dice, todos los seguidores de Jesús tenían una misma manera de pensar y de sentir. La verdadera unidad solo puede existir cuando se tiene por fundamento el amor de Dios. Óigame bien, la verdadera unidad solamente puede existir cuando se tiene por fundamento el amor de Dios. En Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 4, del verso 1 a 3, leemos en la Biblia, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Óigame bien, quiero que vayamos desglosando la escritura y que nos vayamos gozando por la palabra del Señor, porque lo que estamos hablando es de la doctrina de la unidad de la iglesia. Estamos viendo la doctrina sobre la unidad espiritual de la iglesia. Pero como detalle importante, el apóstol Pablo en el verso 1 dice, os ruego como es digno que andéis con la vocación con que fuisteis llamados. Vamos a Efesios, por favor, Efesios capítulo 4, que es lo que le estoy leyendo, por supuesto, pero vamos a ir un poquito más lento, ¿qué le parece? Efesios capítulo 4, empieza el apóstol Pablo, en la Biblia Reina Valera 1960, yo pues preso en el Señor. Para empezar, el apóstol Pablo está diciendo, yo pues preso en el Señor. Y lo que está diciendo es, cuando alguien está preso, cuando alguien está privado, solamente que aquí el apóstol Pablo está voluntariamente, está preso en el Señor. Quiere decir que está de pronto en un lugar donde no puede hacer lo que él quiera hacer. Está preso en el Señor. Al estar preso en el Señor hay varias cosas que vemos que el apóstol Pablo nos dice y nos exhorta. Una, que andemos en la vocación con que fuimos llamados. Él está hablando en plural, poniendo su persona en él. Y lo primero que hace es decirnos que está preso en el Señor. Quiere decir que él ya no tiene el control de su vida personal, que ahora está regido por lo que el Señor le dicte o por lo que el Señor le diga que haga. O sea, ya no puede hacer lo que él quiere, ya no puede darle rienda suelta a sus pasiones, ya no puede, ahora ya está preso en el Señor. Pero esto que está diciendo es algo voluntario, no es algo que es impuesto, sino que él mismo está rindiendo aquel sentir a Cristo voluntariamente, porque el apóstol Pablo lo dice en Filipenses capítulo 3, ¿verdad? Y usted lee desde el verso 1 hacia adelante, dice que todo lo tiene por basura por ganar a Cristo. O sea, todo lo que hace lo hace por amor al Señor, no lo hace porque tenga que hacerlo, lo hace porque está agradecido con el Señor y él mismo puso a su disposición todo su ser y vino y se puso preso ante el Señor para que sea el Señor en donde él está encerrado es en el Señor. Ahora, ya preso en el Señor le da indicaciones al apóstol Pablo. Y estas indicaciones tienen que ver como andar en humildad, andar en mansedumbre, el soportarse con paciencia los unos con los otros, que prácticamente viene a ser frutos del Espíritu Santo, que es lo que mantiene la unidad dentro del cuerpo de la iglesia. Y no andar cada uno conforme a nuestros pensamientos. El apóstol Pablo dice, sean humildes para con todos los otros con amor. Sean amables, o sea, sean humildes, que tengan una mansedumbre para con los unos con los otros en amor. Tengan paciencia los unos con los otros con amor. Sopórtense los unos a los otros con amor. Estas son cosas que el apóstol Pablo está unido a Cristo. Y al estar unido a Cristo, esos son frutos del Espíritu, son los que llevan la unidad de la iglesia. Tengo algún tiempo sirviéndole al Señor. Y Dios me ha dado
podríamos decir, experiencias no muy placenteras, experiencias complicadas, porque he visto de pronto cómo nos salimos de la unidad del Espíritu, cómo nos salimos de estar presos en el Señor y empezamos a hacer lo que nosotros queremos. Aunque digamos que es de parte de Dios, mucho de lo que hacemos no es de parte de Dios. No estamos siendo guiados en el Espíritu. Porque, por ejemplo, cuando hay una división, normalmente dentro de una congregación es porque de pronto alguien no está de acuerdo con alguien. Y puede ser que es lamentable, ¿verdad?, lo que voy a decir, pero esto sucede porque llega el momento donde uno de las dos partes dentro del cristianismo, ¿verdad?, se enaltece, de pronto se siente que él tiene más y no somos obedientes al Señor. Y en el tiempo que tengo caminando, yo he visto cómo de pronto el enemigo viene y engaña la mente del hombre o de la mujer que ha creído en Cristo, y al momento de engañarlos, piensan que alguien puede estar equivocado, pero no entramos en esa mansedumbre, no entramos en esa humildad, no entramos en esa paciencia los unos con los otros, sino que nos salimos de la paciencia del Señor, y al salirnos de la paciencia del Señor empezamos con esas cosas. Ya para empezar nos dividimos, aunque hablemos en el nombre del Señor, nos estamos saliendo de lo que es la esencia espiritual. Y el apóstol Pablo está diciendo, yo preso en el Señor. Fíjese bien cómo está empezando el apóstol Pablo cuando está hablando de la unidad del Espíritu. Dice, yo preso en el Señor. Lo primero que dice, yo voy a hacer lo que el Señor dice. Hagan cuenta que yo estoy encerrado entre cuatro paredes y que no puedo salirme de este lugar, no puedo salirme más allá de lo que yo quiera hacer. Yo estoy preso en el Señor. Por lo tanto, estoy preso en el Señor. Lo único que voy a hacer es lo que el Señor me indica, es lo que el Señor me dice. Y lo que el Señor me dice es que seamos humildes los unos con los otros. Y la palabra humildad, de pronto, es aquella persona que tiene la virtud de conocer sus limitaciones y actúa de acuerdo a su conocimiento. Y conoce bien de lo que es uno capaz y de lo que no es capaz. La humildad es esa parte del ser humano, eso que nos permite que seamos, o esa virtud que Dios ha puesto en nosotros, de reconocer nuestras limitaciones. Y muchas veces, ¿verdad?, el Señor nos dice, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, sean humildes para con nosotros. Vamos a leerlo, por favor, Efesios capítulo 4. El verso número 2. Con toda humildad y mansedumbre soportarnos con paciencia los unos a los otros en amor. Esto es importante. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu, que es el vínculo de paz. Es guardar la unidad del Espíritu, es mantenernos en Cristo. Es como el apóstol Pablo decía, yo pues preso en el Señor. Aquí yo estoy preso, estoy unido a Cristo, ya no puedo hacer lo que yo quiera. Que de pronto me dieron ganas de discutir por aquello que yo creo que yo estoy bien y él está mal. No, yo estoy preso. No puedo salirme más allá de lo que son los límites que Dios me está dando. Y Pablo, ¿verdad?, dice, yo preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y la oración que hace el Señor Jesús es una oración que está de pronto encaminada a que dentro de la iglesia haya unidad. Y dice el Señor que sean unos como yo y tú somos uno. Si usted va a Juan capítulo 17, acuérdese, Juan capítulo 17, esa es la oración del Señor Jesús hace. El mantenerse unidos. Pero hay tantas diferentes enseñanzas, tantas doctrinas
Y esas doctrinas, de pronto el que uno piense o interprete la palabra de una manera y el otro la interprete de otra manera, eso nos lleva a que la iglesia, los que hemos recibido, estamos hablando de la iglesia en general. Olvídese que si se llama iglesia del cuerpo de Cristo, iglesia en el taller de Jesús el carpintero, olvídese que se llama iglesia adventista o iglesia, cualquier nombre, Rosa de Sarón, lo que usted quiera ver un rótulo afuera. Esto es algo terrenal. Estamos hablando de la iglesia en lo espiritual. Y una de las cosas que tenemos que ver siempre es esto precisamente. El que el apóstol Pablo está diciendo, yo pues preso en el Señor. Quiere decir que tenía sus límites. O sea, estaba en el Señor. No podía ser conforme a lo que él quisiera. Él tenía que hacer conforme a lo que Dios le estaba dictando. Y por eso dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pero aquí está poniendo el apóstol Pablo su persona. Y dice, con toda humildad, mansedumbre, soportándonos los unos a otros, soportándonos con paciencia los unos a otros en amor. Entonces, el apóstol Pablo dice, sean humildes, como quien dice, unos con otros en amor. El apóstol Pablo dice, sean mansos unos a otros con amor. Ténganse paciencia unos a otros con amor. Sopórtense unos a otros con amor. Y cuando de pronto haya una diferencia doctrinal, estoy hablando de lo que es la doctrina de la unidad de la iglesia, siempre va a haber contiendas y eso es peligroso, porque estamos hablando de que si hay contiendas, si hay disputas, ya no está el Espíritu de Dios ahí. Ya somos meramente nosotros hablando en nombre de Dios, pero no es Dios. Por lo tanto, corremos el riesgo de que un día nos llevemos la sorpresa de no estar delante de la presencia del Señor. En Colosenses capítulo 3, verso 14, dice, sobre todo revístanse de amor, que es el lazo de la perfecta unión. Mire, vamos por favor, para que no solamente me escuchen, vamos por favor a Colosenses capítulo 3, verso 14. Y en Colosenses capítulo 3, verso 14 dice, y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Óigame bien. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Pero para que podamos entender un poquito mejor desde el verso 12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándose los unos a otros, perdonándose los unos a otros si alguno tuviere queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Pero el verso 14 es la clave, porque todo tiene que ser, y sobre todas estas cosas, está hablando de la mansedumbre, está hablando de la humildad, está hablando del soportarse los unos a otros, sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, que es aquello que los une de una manera, aquello donde no va a haber tropiezo. Pero si nosotros no andamos o si nosotros, ¿verdad? Porque muchas veces podemos pensar que interpretando la escritura de guardar la unidad del Espíritu, podamos pensar que seamos nosotros los que queremos guardar. Pero Pablo no está exhortando a los efesios a guardar la unidad, no hacerla, no está exhortando a eso. Pablo no está exhortando a eso. La unidad ya viene como un regalo de parte de Dios concedido al Señor Jesús por esa oración que hace, que seamos uno. Lo que Pablo está exhortando es a mantener esa unidad que ya está en nosotros, que viene como un regalo de parte de Dios, y a mantenerla. Pero la vamos a mantener si nos metemos a Cristo. Y es tan fácil, óigame bien, es tan fácil fallarle al Señor, es tan fácil salirnos de esa unidad. Yo me recuerdo y me gusta darles testimonio de lo que Dios hace en mi vida, porque es tan fácil salirse de esa unidad. Mire bien, hay veces que se nos puede subir y creernos superiores a los demás. Por allá por los años 96, 97, se abrió una iglesita en la ciudad del Monte, California. Ahí yo estaba de encargado, el pastor Rafael Rodríguez me había puesto, y había mandado a unos ministros de Los Ángeles a apoyarnos.
Y de pronto ahí es donde en veces no cansamos a comprender porque queremos ser más que los demás. Y eso es algo que el Señor nos exhorta, que ninguno tenga alta estima más de la que debe tenerse. Que seamos humildes, es lo que el Señor quiere. Y en esa ocasión se levantó la ofrenda de la iglesia, fuimos a contar, yo fui con ellos como encargado y fue un hermanito conmigo y al llegar este hermanito empezamos a contar la ofrenda. Yo cometí un error, se le ponía la fecha al sobre, la cantidad, lo que era, para reportar las finanzas. Pero yo cometí un error y como me equivoqué, empecé a tachar aquello. Le puse tinta negra y yo lo estaba buscando cómo hacerlo para corregir y poner lo que tenía que ser. De pronto sentí una mirada, ¿verdad? Sentí un silencio, dejó de platicar el hermano y sentí una mirada sobre mí. Al sentir la mirada sobre mí, yo volteé a verlo y vi que estaba molesto, que estaba enojado y me dijo, varón, ¿qué está haciendo? Y yo, por supuesto, el tono, la manera que me lo dijo, yo me sentí mal también y vine a resumir que yo era el encargado. ¿Y cómo era posible que me estuviera diciendo aquello? Mas, sin embargo, no dije nada, pero internamente estaba aquello. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que muchas veces uno le da rienda suelta a aquellas pasiones, aquello lo que uno puede pensar, y podemos pensar y usar la palabra del Señor, pero no es el Señor, sino que somos nosotros saliéndonos de lo que ya Dios ha puesto en nosotros. Por eso el apóstol Pablo exhorta a mantener la unidad que proviene del Espíritu Santo. O sea, no salirnos, como decía el apóstol Pablo, yo pues preso en el Señor, mantenernos ahí en el Señor, no soltarnos, así que sean las cosas más tremendas. Y en esa ocasión, de pronto terminamos, el hermano me exhortó y yo me molesté, me enojé por sinceramente, y en mi mente pues nos fuimos de regreso, pero ya entró algo ahí en mí, no sé si en el hermano, pero entró algo en mí que empezó a hacer una división. Ya empecé a verlo diferente, con enojo, con molestia. De tal manera que cuando llegamos dentro del santuario, él se fue por una esquina y a la otra esquina y estábamos parados. Pero yo sentí algo horrible. Y ahí es donde el apóstol Pablo dice, yo pues preso en el Señor. No tengo permiso alguno de salirme de lo que el Señor me está diciendo. Y lo que tiene que haber en mi corazón es amor en el Señor. En ese momento yo no soporté, me fui al altar a hablar con el Señor, decirle, quítame esto, Señor, deje entrar esto, se metió este intruso, sácalo, nada más quiero que sea tu perfecto amor en mí. Y después de un rato de estar llorando al Señor, Dios me bendijo, y al final terminamos orando en el altar, los dos llorando, una tremenda bendición, pero estar preso en el Señor. La unidad del Espíritu Santo viene desde que nos convertimos, ahí estamos unidos a Cristo. Es importante que usted que está en casita se dé cuenta de que me está viendo, que es alguien que le sirve, que ama al Señor, y es una tremenda bendición. La doctrina de la unidad de la iglesia no consiste en los hechos que hacemos. Consiste en estar unidos, en mantener la unidad del Espíritu Santo, en mantener la unidad que proviene del Espíritu, el mantenernos siempre apegados, el decir como el apóstol Pablo, yo pues preso en el Señor. O sea, estoy unido a Cristo y no me puedo salir de acá. No puedo salirme. Y como no puedo salirme, el Señor me ha dado una orden, me ha dado de pronto, ha puesto en mí, ¿verdad? Y no solo a mí, sino en cada uno de los creyentes ha puesto, ¿verdad? A que andemos conforme a la vocación con que fuimos llamados. Y es a andar con toda humildad en amor en el Señor, andar con toda mansedumbre en el amor en el Señor, andar con toda paciencia en el amor del Señor, el soportarnos los unos a otros en el amor. Si no hay esto, difícilmente vamos a ver eso que hemos visto todo el tiempo. Por lo tanto, es importante que andemos, que nos metamos, que podamos decir como el apóstol Pablo, yo pues preso en el Señor. Esa es la base para andar y tener una iglesia unida. La unidad la trae el Espíritu Santo desde que nos convertimos a Cristo. Y esto es algo hermoso. La verdadera unidad solo puede existir cuando se tiene por fundamento el amor de Dios.
Bueno, voy a detenerme aquí, ¿verdad? Esperando que haya sido de bendición para su vida. Y culmino con esto. La verdadera unidad solo puede existir cuando se tiene por fundamento el amor